Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Polonia, la primera parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Polonia, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Durante este periodo, el reino de Polonia sufrió las invasiones de los mongoles, las cuales devastaron al fragmentado reino de Polonia. Los mongoles planearon invadir Europa con 3 ejércitos. Un ejército mongol tenía la misión de distraer al reino de Polonia, mientras que el resto avanzó en dirección hacia el reino de Hungría. El general mongol llamado Subutai planeó utilizar varios destacamentos para evitar que los polacos ayudaran al reino húngaro durante la invasión. A finales del año 1240 comenzó la campaña militar, en la que los mongoles bajo el mando de los generales Baidar y Kádán comenzaron a irrumpir en las tierras de Polonia, aniquilando casi por completo a las fuerzas polacas, e influyeron en los ejércitos bohemios para que no se atrevieran a intervenir durante su campaña en el reino de Hungría. Durante los enfrentamientos, los mongoles derrotaron a los polacos en múltiples guerras y en diferentes combates. Los mongoles, quienes ya habían devastado a la Rus de Kiev, asediaron el interior de Polonia, comenzando con las zonas de Lublin y Sandomierz. Luego devastaron la zona de Polonia central, llegando hasta las zonas polacas de Walborz y Lexica, antes de girar hacia el sur y atacar las zonas de Eslerratz y Wrocław. De esta manera, los ejércitos mongoles arrasaron la zona de Polonia meridional. Después se desplazaron a la zona de Chmielnik, Cracovia y Opole, llegando finalmente a Legnica, antes de abandonar al reino polaco en dirección oeste y sur. Los comandantes mongoles Baidar y Kádán derrotaron a las tropas polacas en la zona de Lodzimierz durante la batalla de Tursko. Luego, los mongoles destruyeron a otra fuerza polaca en las cercanías de Cracovia y de Sandomierz durante la batalla de Chmielnik. Con el paso del tiempo, el pánico se extendió entre los habitantes polacos, quienes abandonaron Cracovia, la cual fue incendiada por los ejércitos mongoles. Los duques de Polonia y el duque de Silesia, llamado Enrique II el Piadoso, reunieron sus fuerzas en la localidad polaca de Legnica, teniendo que abandonar la zona de Breslau ante el avance de los mongoles. El duque Enrique II el Piadoso esperaba los refuerzos del rey Wenceslao I de Bohemia, quien era su cuñado y quien venía con un gran ejército. Mientras los ejércitos mongoles se acercaban a la ciudad de Rodab, sus comandantes Baidar y Kádán recibieron informes de que los bohemios estaban a un par de días de distancia con un gran ejército. Los comandantes mongoles Baidar y Kádán reagruparon a sus tropas y marcharon en dirección a Legnica, donde el duque Enrique II el Piadoso esperaba los refuerzos de los bohemios. Los ejércitos del duque Enrique II el Piadoso estaban conformados con soldados polacos, tanto de él como también tropas polacas sobrevivientes de las batallas iniciales contra los mongoles. También habían algunos miembros de órdenes militares y un pequeño número de voluntarios extranjeros europeos. La batalla decisiva para el reino de Polonia ocurrió durante la batalla de Legnica, cerca a un lugar conocido como Wallstatt. Durante esta gran batalla, el duque Enrique II el Piadoso murió en combate.
mientras que su primo llamado Miecislao II el Gordo tuvo que huir ante el avance de los mongoles. La batalla inicial en medio de una carga de caballería pareció indicar la victoria a favor del duque Enrique II el Piadoso. Sin embargo, los caballeros polacos y alemanes fueron rodeados y masacrados. No obstante, los mongoles no lograron tomar el castillo de Legnica, pero de igual forma, ellos avanzaron a la región de Silesia en dirección hacia el reino de Hungría. Esta derrota tuvo consecuencias, ya que el reino de Polonia tuvo que esperar más tiempo para volverse a reunificar. La muerte y la derrota del duque Enrique II el Piadoso fue achacada a los caballeros de la Orden Templaria y a los caballeros de la Orden Hospitalaria, los cuales, a pesar de estar cerca de la localidad de Legnica, no intervinieron en esta batalla. Otros personajes que fueron señalados de la responsabilidad de la derrota fueron el emperador Federico II de Hohenstaufen, quien gobernaba al Sacro Imperio Romano Germánico, y el rey Bela IV de Hungría, los cuales se negaron a luchar en contra de los mongoles. No obstante, los mongoles en su avance hacia el reino de Hungría abandonaron al reino de Polonia, pero al poco tiempo murió el gran Khan Ogodei, y los desacuerdos entre los príncipes mongoles salvaron al reino de Polonia de ser sometido por el imperio mongol. Sin embargo, luego de esta primera invasión de los mongoles, sucedieron otras dos invasiones más entre los años 1259 y 1260. Durante el año 1254, el príncipe Daniel del estado de Galitzia-Volinia se rebeló contra los mongoles solicitando ayuda de los lituanos y de los polacos. Durante su rebelión inicial, el príncipe Daniel de Galitzia tuvo éxito, pero en el año 1259 los mongoles regresaron bajo el mando del general Burundai. En medio del avance de los mongoles sobre su principado de Galitzia-Volinia, el príncipe Daniel abandonó a sus hijos ante el avance del enemigo y se refugió en un castillo ubicado en la zona de Galitzia. Los mongoles querían acabar con la alianza que tenía el reino de Polonia y el principado de Galitzia-Volinia, y de paso querían obtener botines, pero en ese momento los lituanos atacaron las ciudades de Smolensk y de Torchok, las cuales eran tributarias de la Horda de Oro. Los ejércitos mongoles marcharon hacia el norte y atacaron al Gran Ducado de Lituania, el cual no resistió muy bien. Después del avance de los mongoles sobre el Principado de Galitzia-Volinia, sus ejércitos llegaron hasta las puertas del reino de Polonia. Esta segunda invasión de los ejércitos mongoles sobre el reino de Polonia fue dirigida por tres generales, llamados Berke, Nogai Khan y Borundai, quienes aparte de sus ejércitos mongoles, también tenían tropas de la Rus de Kiev, los cuales eran sus vasallos. Este ejército invasor atacó al reino de Polonia, devastando las localidades de Lublin, Sandomierz, Zawiszost y Cracovia, las cuales fueron saqueadas e incendiadas. A pesar de ello, los mongoles no planeaban ocupar ni tampoco conquistar al reino de Polonia. Luego de esta incursión, el Papa Alejandro IV quiso organizar una cruzada en contra de los mongoles, pero no obtuvo éxito. De esta manera finalizó la segunda invasión de los mongoles hacia el reino de Polonia. Sin embargo, en el futuro,
sucedería una tercera invasión de los mongoles hacia el estado polaco. La tercera invasión de los mongoles hacia el reino de Polonia fue llevada a cabo por los generales Nogai Khan y el general Khan Talabuga entre los años 1287 y 1288. Esta tercera invasión de los mongoles sucedió por dos motivos. El primero era la intención de saquear el reino de Polonia y evitar que el duque Leszek II de Polonia interfiriera en los asuntos del reino de Hungría. Y el segundo motivo fue por las hostilidades entre el reino de Polonia y los principados de Rutenia, el cual, en esos tiempos, hacía parte del Principado de Galitzia-Volinia, el cual era vasallo de los estados mongoles. La intención de los mongoles era realizar una incursión similar a la que habían llevado a cabo en el pasado año de 1259. El ejército mongol se dividiría entre dos columnas con un total de 20.000 hombres, incluyendo tropas de sus vasallos de Rutenia. Bajo el mando del general Talabuga, una parte atacaría la región de Sandomierz, mientras que otros 10.000 hombres, que eran básicamente caballería, irían bajo el mando del general Nogai para atacar Cracovia y Saks. El plan de los mongoles era atacar por sorpresa y evitar que los polacos lograran organizar una defensa consolidada de su territorio. Cuando comenzó la invasión de los mongoles, su columna norte estaba apoyada por grandes contingentes de tropas de Rutenia y de Galitzia. Las tropas rutenas estaban bajo el mando de Mstislav de Lutsk, mientras que las tropas de Galitzia estaban bajo el mando de Lev de Galitzia. Frente a ellos se oponía el duque de Polonia Leszek II, el cual tenía un total de 15.000 tropas. Además, en comparación con las anteriores invasiones de los mongoles, varias ciudades polacas ya se habían fortificado. Por ejemplo, la ciudad de Cracovia ya tenía un castillo de piedra macizo y estaba defendida por catapultas y ballestas. Esto era una sorpresa para los mongoles, porque la última vez que habían venido, Cracovia simplemente tenía defensas hechas en madera. El día 7 de diciembre del año 1287, los mongoles bajo el mando del general Talabuga se acercaron a las localidades de Lodzimierz y Wolinski, dejando campamentos, y luego intentaron cruzar el río Vístula cerca de la localidad de Zawiszost. Pero como el río no estaba congelado, intentaron buscar en dirección sur un lugar para poder cruzarlo. Los ejércitos mongoles y sus vasallos atacaron la ciudad de Sandomierz, pero fracasaron en el intento de tomarla, por lo que dejaron tropas rutenas cercanas a la ciudad, de manera que cambiaron de estrategia. En este punto, los mongoles y sus vasallos no lograron tomar muchos lugares que los polacos ya habían fortificado, de manera que la columna se dispersó en grupos más pequeños de combate. Pero a pesar de esto, los polacos lograron detener a estas unidades. Luego de intentar asediar la ciudad de Sandomierz, las fuerzas principales del general mongol Talabuga fueron atacadas por las tropas polacas al mando del duque Leszek II, cerca de las montañas de Svietokriskie, y fueron derrotados durante la batalla de Lagop, que según los textos polacos sucedió el 20 de diciembre de ese mismo año.
Esta derrota fue bastante fuerte y los mongoles se retiraron. Después de la victoria de los polacos, el duque Leszek II avanzó hacia la ciudad de Cracovia. En ese momento, las otras fuerzas de los mongoles, bajo el mando del general Nogai Khan, entraron en el reino de Polonia el día 24 de diciembre y asediaron la ciudad de Cracovia. Los mongoles atacaron con fiereza, pero perdieron a muchos de sus hombres y también a muchos de sus jefes. Al ver esto, el general Nogai Khan cambió de estrategia y decidió atacar los poblados y las ciudades cercanas a Cracovia. En medio de los desesperados combates, los soldados polacos salían de sus castillos y de sus ciudades para combatir a los mongoles. No obstante, los mongoles atacaron las ciudades de Podolinek y Starisak. Luego, el duque Leszek II, su esposa y un grupo de servidores fueron hacia el reino de Hungría para buscar el apoyo del rey Ladislao IV, el cual había derrotado a los mongoles cuando habían intentado invadir el reino de Hungría hacía ya 2 años. Los mongoles seguían asediando las ciudades polacas, pero no las lograban tomar. Mientras tanto, el rey de Hungría envió tropas para apoyar al reino de Polonia. En su avance, los húngaros fueron anexando soldados polacos que habían quedado de combates anteriores. Los ejércitos mongoles fueron sorprendidos por las tropas polaco-húngaras, quienes destruyeron al ejército mongol en las ruinas de la ciudad de Starisak. Los polacos y los húngaros avanzaron en contra de los mongoles del general Nogai, el cual estaba en riesgo de quedar cercado en el reino de Polonia, por lo que decidió retirarse hacia el Principado de Galitzia-Volinia y aprovechó la oportunidad para saquear las ciudades de su vasallo. Esta fue la última invasión de los mongoles hacia el reino de Polonia, porque terminó siendo una victoria decisiva para los polacos, quienes habían logrado rechazar 3 invasiones de los mongoles y habían defendido la integridad de su territorio. Los constantes problemas entre los duques piastas permitieron que la región de Pomerania Central se separara del poder de Polonia a mitad del siglo XII, y en el año 1231 esta región se convirtió en un feudo del Sacro Imperio Romano Germánico, los cuales ocuparon las zonas de Slavno, Slupsk y Gdansk. Esta última fue rebautizada por los germanos como Danzig. A mediados del siglo XIII, el duque Boleslao II el Calvo le entregó al Sacro Imperio Romano Germánico las tierras de Lubuz, que en el futuro fueron renombradas como Neumark o Brandenburgo Oriental. Este territorio volvería a ser de Polonia en el año 1945. Debido a las divisiones internas, las guerras civiles y las invasiones de los mongoles, muchas provincias del reino de Polonia quedaron despobladas, a medida que el reino de Polonia se dividía cada vez más. Este despoblamiento de las regiones de Polonia motivó la migración alemana de campesinos hacia el reino de Polonia, y también de colonos de origen germánico, como por ejemplo los flamencos, los cuales comenzaron a llegar desde el año 1220. Con la llegada de los inmigrantes alemanes, ellos trajeron varias tenencias feudales y a menudo aplicaban en centros urbanos la legislación alemana. La inmigración alemana hacia el reino de Polonia permitió el crecimiento de las ciudades polacas y también el establecimiento de la burguesía de Polonia. Aparte de esto, los alemanes también trajeron leyes europeas occidentales,
como el derecho de Magdeburgo, que crearon estructuras feudales en las regiones de Polonia occidental. Durante el mandato del Gran Duque de Polonia, llamado Conrado I de Masovia, los polacos iniciaron campañas militares contra las tierras paganas de Chelmno, las cuales estaban habitadas por los prusianos, los cuales realizaban incursiones hacia el norte de Polonia. Durante el año 1226, el duque Conrado I de Masovia invitó a los alemanes de la Orden de los Caballeros Teutónicos para que lucharan en contra de los prusianos, como ellos ya lo habían hecho en el Reino de Hungría cuando combatieron a los pueblos de los cumanos. No obstante, la Orden de los Caballeros Teutónicos había sido expulsada del Reino de Hungría por problemas con el rey Andrés II. Por este motivo, el gran maestre de la Orden Teutónica, llamado Hermann von Salza, quería tratar de tener documentados sus derechos legales antes de actuar, y que este documento fuera confirmado por Conrado I de Masovia, por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y la Curia Romana de la Santa Sede. Este documento fue reconocido por la Bula de Oro de Rímini, emitida por el emperador Federico II de Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de esto, la Orden Teutónica entró en acción en contra de los prusianos, pero en ese momento, la Orden Teutónica comenzó a sobrepasar los límites acordados con el duque Conrado I de Masovia durante las siguientes décadas. La Orden de los Caballeros Teutónicos conquistó grandes áreas del mar Báltico, y los caballeros de la Orden Teutónica decidieron establecer su propio estado, el cual se llamó el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos. Esto se hizo cuando los pueblos paganos de la región de Prusia y del Báltico en general habían sido convertidos o exterminados. Luego de acabar con los paganos, muchos territorios del área del Báltico y de Prusia quedaron deshabitados. Ante esto, los caballeros de la Orden Teutónica repoblaron las zonas con ciudadanos alemanes traídos desde el Sacro Imperio Romano Germánico. En el futuro, el estado monástico de los caballeros teutónicos entró en guerras con el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Debido a la división interna, las pérdidas territoriales, la colonización de los alemanes y los problemas con el estado monástico de los caballeros teutónicos, los últimos gobernantes piastas intentaron reunificar al Reino de Polonia. A esta altura, se había perdido la región de Pomerania y de Silesia frente a los alemanes del Sacro Imperio Germánico. En la zona occidental del Reino de Polonia, muchos ducados polacos fueron dependientes de la colonización alemana y la subsiguiente germanización de esas zonas. La parte del río Vístula inferior, incluyendo la región de Masovia, se encontraban en manos de los alemanes del estado monástico de los caballeros teutónicos. Cabe destacar que las comunidades judías se asentaron en el Reino de Polonia desde el año 1264, ya que el duque Boleslao el Piadoso le otorgó a los judíos, mediante el Estatuto de Cáliz, gran libertad y comercio. Esta acta cobijaba a los judíos que sufrían la persecución o la esclavitud, por lo que muchos judíos, luego de ser expulsados de Europa Occidental, se establecieron en la región de Cracovia y de Cáliz en el siglo XIII. Otras comunidades judías se asentaron en las zonas de Lviv, Brest-Litovsk y Grodno en el siglo XIV. Por esa misma época, el rey de Polonia, Casimiro III el Grande, recibió a refugiados judíos que venían de Alemania en el año 1349.
lo que contribuyó a acelerar la expansión de los judíos en la región de Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Vladislao I Codo Alto comenzó su carrera como duque de Cuyavia, luchando contra los otros duques rivales durante la fragmentación de Polonia. Cuando él asumió el trono de Polonia, contando con la ayuda del rey Carlos I de Hungría, procedió a desafiar al rey Venceslao II de Bohemia y a su sucesor, quien se llamaba Venceslao III. Durante estas guerras, el rey Vladislao I Codo Alto ocupó la pequeña Polonia en el año 1305 y luego conquistó la región de la Gran Polonia en el año 1324. Además también obtuvo el control de las zonas del norte a lo largo del mar Báltico, incluyendo Pomerania y Gdansk. Sin embargo, los caballeros de la Orden Teutónica atacaron y recuperaron la región de Pomerania. A pesar de los muchos intentos del rey Vladislao I Codo Alto de obtener la región de Pomerania, esta permaneció en manos de los alemanes. Después de reunificar gran parte del territorio polaco, Vladislao I Codo Alto fue coronado como rey de Polonia el día 20 de enero del año 1320 en la ciudad de Cracovia. El rey Vladislao I volvió a entrar en guerra con el estado monástico de los caballeros teutónicos. Esta guerra estalló en el mes de septiembre del año 1331 y a los pocos días, el día 27 de ese mismo mes, sucedió la batalla de Ploce, en la que las fuerzas polacas, bajo el mando del rey Vladislao I, infligieron una fuerte derrota a los caballeros de la Orden Teutónica. El rey Vladislao I, en el frente diplomático, fortaleció la alianza con el reino de Hungría y casó a su hijo con una hija de un noble del Gran Ducado de Lituania, estableciendo la paz con este estado. Cuando murió el rey Vladislao I Codo Alto, él había establecido la base del futuro crecimiento del reino de Polonia, siendo sucedido por su hijo, llamado Casimiro III el Grande. Durante su mandato, resolvió los problemas con sus vecinos mediante hábiles compromisos. Obtuvo la renuncia del rey Juan de Bohemia al trono de Polonia. Recuperó la zona de Masovia y de Cujavia a los caballeros de la Orden Teutónica mediante la paz de Cálicis en el año 1343. También, en el este, recuperó amplios territorios a los tártaros y a los lituanos. También reconoció a la Casa Real de los Anjou, la cual reinaba en Hungría, el derecho a sucederle en caso de morir sin descendencia masculina. Tras la muerte del rey Carlos I Roberto de Hungría, su hijo Luis I de Hungría subió al trono de ese país en el año 1349. A su vez, Luis I de Hungría era sobrino del rey Casimiro III de Polonia. Durante el año 1344, los ejércitos cruzados del rey Juan I de Bohemia y de Luis I de Hungría avanzaron hacia el Gran Ducado de Lituania para vencer a los lituanos paganos. Pero el rey Juan I de Bohemia entró en conflicto con el rey Casimiro III el Grande. La cruzada falló y cuando el rey Juan I de Bohemia atacó al reino de Polonia, Luis I de Hungría ayudó a su tío en el año 1345. Mientras el rey Casimiro III de Polonia usaba la diplomacia para eliminar amenazas extranjeras, se dedicó a reunificar al reino de Polonia, construyendo nuevos castillos y fortificó varios municipios.
Intentó que el reino de Polonia fuera una capital cultural de Europa, así que fundó la Universidad de Cracovia en el año 1364 e hizo ampliar el derecho polaco. También actuó como mediador entre los problemas que tenían el reino de Bohemia y el reino de Hungría. Además, aceptó el asentamiento de los judíos en la región de Cracovia, donde esta comunidad prosperó y floreció. Cabe destacar que el gobierno del rey Casimiro III el Grande fue el único gobierno europeo que no acusó al pueblo judío de propagar la peste negra. Debido a que él no tuvo hijos varones, antes de morir, el rey Casimiro III nombró a su sobrino Luis I de Hungría como su heredero, siendo el rey Casimiro III el Grande el último gobernante de la dinastía de los Piastas de Polonia. En ese momento comenzó el gobierno del rey Luis I de Hungría. Cuando murió el rey Casimiro III de Polonia, el rey Luis I de Hungría ordenó la construcción de un monumento de mármol gótico a la memoria de su tío fallecido. Luego fue coronado como rey de Polonia en la Catedral de Cracovia. En su testamento, el rey Casimiro III el Grande quería dejar su patrimonio y varios ducados a su nieto Casimiro IV, duque de Pomerania. No obstante, muchos nobles polacos se opusieron a esta secesión de Polonia y anularon el testamento del rey Casimiro III de Polonia. Ante esto, el rey Luis I de Hungría viajó a la ciudad polaca de Gniezno y nombró como regente de Polonia a su madre Isabel, quien era hermana del fallecido rey Casimiro III de Polonia. Antes de salir del reino de Polonia, Luis I de Hungría se llevó a las hijas de su tío, quienes eran Ana y Eduviges, y muchas joyas de la corona de Polonia, lo que provocó el descontento de los nobles de este país, haciendo que la figura del rey Luis I de Hungría fuera muy impopular entre la gente de este país. El rey Luis I de Hungría no tuvo hijos varones, lo que hizo que el monarca hiciera todo lo posible para que sus hijas gobernaran el estado. Luis I de Hungría se dedicó a los asuntos de su reino. Habían cuestiones diplomáticas en Italia, mientras que en los Balcanes empezaron a llegar los turcos otomanos, los cuales se estaban acercando a la frontera del reino de Hungría. Luis I de Hungría y los nobles polacos acordaron su sucesión en el año 1373 en el reino de Polonia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Polonia, la tercera parte. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.